Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la meteorización y la formación de los suelos. Voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a ver. Hemos dicho que nosotros tenemos tres tipos de roca. Tenemos roca ígnea, roca sedimentaria y roca metamórfica. Todos este grupo de rocas van a sufrir tres procesos que van a estar ligados unos con otros, que son estos: el primer proceso, el proceso de meteorización. El segundo proceso es un proceso gravitatorio. Y el tercer proceso, un proceso de erosión. El proceso de meteorización lo que va a buscar es que la roca se fragmente o se altere. En el proceso de meteorización, la roca sufre cambios físico-químicos. En el proceso gravitatorio, básicamente va a ocurrir un transporte de ese material que ha sido, de ese material suelto de la roca, por efecto simplemente de la gravedad. Estos materiales van a moverse y se van a mover desde una zona de mayor altitud hasta una zona de menor altitud, básicamente. Y el proceso erosivo lo que va a buscar es eliminar a la roca a través de agentes externos, como es el agua, como es el aire, eh, como es el hielo, los glaciares. Es decir, estos fragmentos de roca que se han podido generar de gran tamaño van a eliminarse, van a disminuir su tamaño y van a ir cambiando su forma hasta buscar reducirlo a su mínima expresión. Ya de esta forma actúan estos tres procesos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Angeli, ¿te escuchamos? Profesor, ¿logra escucharme? Sí, te escucho bajo, pero te escucho, dime. Profesor, quería comunicarle que hace unos momentos tuve un percance en el choque horario que tengo con mis cursos y recién acabo de ingresar. Quisiera saber si ya se ha tomado la asistencia. Me comunicaron mis compañeros que hice algunas preguntas. Sí, ya tomé asistencia. En todo caso, en el momento que hagamos un receso, hazme acordar para poder tomarte la asistencia en todo caso. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, ¿en qué estábamos? Ya. Sí, lo escucho. Sí, José Andrés. Profesor, disculpe, ¿podría, o sea, repetirme un breve concepto sobre el proceso de erosión? No, no me quedó. No te quedó claro. Ok. El proceso de erosión lo que va a buscar es hacer que esos fragmentos de roca que se han generado, ya, producto de la meteorización, se reduzcan a su mínimo tamaño y obtengan una forma mucho más redondeada, buscando reducir ese fragmento o ese bloque de roca a su mínima expresión.
partamos de algo. La roca es un conjunto de minerales. Entonces, los procesos erosivos que van a depender de agentes externos, como es el agua, como es el viento, como es el hielo, va a ir desgastando esa roca, haciendo de que un bloque que tiene una forma angulosa pase a tener una forma casi redondeada o tener de un tamaño bastante grande a un tamaño bastante pequeño, casi llegar a disgregar los minerales. Eso es lo que va a ir buscando, eliminar completamente a la roca o todo vestigio de roca. Eso es lo que hace la erosión. Ese es el proceso erosivo. Estos tres procesos están ligados unos con otros. Vamos a centrarnos en esta sesión en el proceso de meteorización, pero van a ver que voy a ir mencionando estos otros procesos. Los procesos gravitatorios ya lo veremos en su momento cuando hablemos sobre ese tema. Este proceso de meteorización se va a dar cuando la roca esté expuesta al medio ambiente. O la roca esté cerca a superficie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, imaginemos que este es mi nivel cero, ¿no? Mi cota cero. Este es el nivel del mar, a los 0 metros. Cuando mi roca esté por encima de ese nivel, va a estar expuesto al medio ambiente. Entonces todo este material que está expuesto va a sufrir de estos procesos de meteorización. Y también toda la roca que esté cercana, o sea, más o menos podemos decir todo este rango de roca también va a estar expuesto. La roca que está a profundidad no va a ser afectado por el proceso de meteorización. Acordémonos que las rocas se generan, o las rocas líneas, por ejemplo, se generan a grandes profundidades. Entonces, no van a estar afectados por la meteorización. Mientras más profundo, la roca no se afecta por este proceso. Los procesos que están expuestos al medio ambiente son afectados. De igual forma, la roca sedimentaria o roca metamórfica. A este proceso, mejor dicho, a ver, cuando la roca está en el interior de la corteza, imaginemos que yo tengo esta roca, está en el interior. Cuando esta roca, por efectos tectónicos o por efectos magmáticos, esta roca sale hacia la superficie, es decir, ahora la puedo observar acá en superficie, se le conoce como, o el proceso que ha originado que esto salga, se le conoce como afloramiento. Es decir, la roca ha aflorado. Y es por eso que ustedes van a escuchar este término de afloramiento rocoso. ¿Qué significa este término afloramiento rocoso? Quiere decir que son rocas que están expuestas al medio ambiente, que pueden ser observadas por encima del nivel del mar.
A eso se está refiriendo cuando hablamos de afloramientos rocosos. Un ejemplo de los afloramientos rocosos son los cerros que están acá en Lima, ¿no? Los cerros que están a los alrededores. Esos son ejemplos de afloramientos rocosos. Uy, se dejó de compartir. Ok, entonces este proceso de meteorización se genera en rocas expuestas al medio ambiente o rocas cercanas a la superficie. Entonces, este tipo de meteorización es de dos formas. La meteorización de forma física, que lo que va a buscar es fragmentar a la roca, pero la roca no cambia. Es decir, la composición de la roca no cambia. Y la otro tipo de meteorización es la meteorización química. Aquí lo que le pasa a la roca es que la roca se altera y aquí sí se generan cambios en la composición química de la roca. Entonces tenemos dos tipos de meteorización, física y química. En la primera, la roca se fragmenta, pero sigue siendo la misma roca. En la química, la roca se altera, es decir, sus minerales van a reaccionar, va a haber un cambio en los minerales que componen esta roca, y va a haber un cambio, obviamente, en la composición química de la roca. Todos estos procesos van a originar que la roca se fragmente, se disgregue y forme lo que se conoce como sedimentos. Estos sedimentos pueden sufrir estos dos procesos, ¿no? Estos procesos que hemos mencionado. El proceso gravitatorio y el proceso erosivo, ¿ya? Buscando transportar a estos materiales o simplemente seguir disminuyendo sus tamaños y sus formas. Y estos sedimentos, bajo ciertas condiciones, se pueden depositar, es decir, pueden ser trasladados lejos de su lugar de origen y pueden ser depositados en diferentes lugares. Y ahí donde son depositados, o a muchas, ahí donde se van depositando o agrupando, van a formarse los suelos. Y otra forma es que en el lugar donde se está originando, conforme la roca se sigue alterando, esa roca va a llegar va a llegar a formarse o va a llegar a convertirse, mejor dicho, en suelo. Entonces, todos estos procesos lo que hacen es que cuando se generan los sedimentos, bajo ciertas circunstancias se forme el suelo. Y en otras circunstancias, el agrupamiento de estos sedimentos y su compactación van a generar lo que conoceremos como roca sedimentaria. Estos son los procesos que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Piero, te escucho.
Profesor, ¿no faltaría la meteorización biológica? La meteorización biológica no, o sea, se puede considerar sí, pero más que todo esa meteorización biológica también va a originar un cambio químico, por eso no la estoy considerando como algo aparte. Por Ah, eso ok, esa profesor. meteorización biológica estaría dentro de la meteorización química. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profesor, Alex, más que pregunta, una duda o algo que me estaba poniendo a pensar. Luego de la meteorolización, o sea, de los cerros que estaba hablando, como por ejemplo aquí en Lima, ¿es posible que ahí, o sea, se creen como áreas verdes, algunas zonas que sean como para la flora y la fauna? a ver si entendí tu pregunta. Me dices que si después de estos procesos, esos afloramientos rocosos queden como terrenos en donde uno pueda cultivar y pueda tener a sus animales. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Esa es tu pregunta? Algo así parecido, o sea, se me viene una duda, porque luego de eso creo que, porque si pasa agua por ahí se forma como musgo, estaba bien, según el video que había visto, y por eso estaba como que alguna duda o tipo pregunta. Ya. Claro, a ver, para que tú puedas sembrar o tener un terreno para la agricultura y pastoreo de ganado, básicamente es un suelo lo que tiene que abundar. Y lo que he mencionado, que el proceso de meteorización lo que va a hacer es llevar a la roca, que es maciza, alterarla, fracturarla, disgregarla hasta convertirla en sedimentos y esos sedimentos van a conformar lo que es el suelo. Entonces, de la roca pasas al suelo. Entonces, sí, se puede dar. Ahora, lógicamente, todo este proceso no es de la noche a la mañana, ¿no? Dura varios años. Va a depender de varias condiciones que lo vamos a ir mencionando más adelante. Si es posible. Entiendo, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? Ok, 5 minutos y regresamos. Son 20, son 8 y 2, 8 y 7, 8 y 8. Regresamos y continuamos. Profesor, profesor, profe, profesor. Ahí se fue.
Ok, continuamos. A ver, voy a llamar a Milene Carexa. José Giancarlo. Mateo Alonso. Angelí Maricielo. Presente, presente, profesor, presente. Ok. Mayerly Carla. Janet Patricia. Presente, profesor. Mayerly, Mayerly. presente, profesor. Sí. Ok. Janet Patricia presente. Ok. Muy bien. Entonces vamos a... Entonces, este proceso de meteorización que he explicado también es llamado como intemperismo. Como les decía, lo que va a generar en la roca va a ser cambios de sus condiciones físico-químicas. Recordemos que las rocas van a tener específicamente, o todas las rocas van a tener un ambiente de formación. Ese ambiente en el cual se forma la roca tiene una temperatura particular, una presión particular, un ambiente climático muy particular. Entonces, cuando ese ambiente en donde la roca se encuentra en equilibrio es cambiado por alguna situación, por algún evento o un proceso geológico, se genera este cambio en su composición físico-química. Dentro de la meteorización hemos dicho que se clasifica en meteorización física y química. La meteorización física, dentro de los procesos de la meteorización física tenemos la descompresión. Se trata de que cuando la roca está confinada y le quitamos presión a la roca, esta roca va a tender a expandirse y en esa expansión va a generar agrietamientos y posteriormente la rotura de la roca. Antes de continuar, mencionar algo. Estos procesos, específicamente este proceso de meteorización, es un proceso que casi puede pasar desapercibido. ¿Ya? Porque no es que la roca, por ejemplo, le quitas una carga y en el momento ¡plá!, se parte, ¿no? No es tanto así. Pueden haber eventos puntuales que sucedan eso, pero estos procesos de meteorización se dan a largo plazo. Entonces casi son, o sea, casi no se notan a simple vista. Ya hay que entenderlo así. No es que tú vas a ver el proceso, wow, cómo pasa, no. Tú vas a ver las consecuencias de esos procesos a lo largo del tiempo. Entonces, un proceso es la descompresión, otro proceso es la variación de temperatura. Es decir, la variación de temperatura va a generar en la roca que se expanda y que se contraiga. Este efecto de expansión y contracción que va a suceder en la roca va a generar que la roca se fatigue y la roca llegue a la rotura a un valor de resistencia mucho menor que su resistencia natural. El otro proceso es la acción de las heladas, o también llamado gelifracción. Este proceso se da en una condición donde hay temperaturas bastante bajas, en donde cae agua, las aguas penetran sobre las grietas que existen en la roca y cuando ésta se solidifica por la baja temperatura va a generar presión en las grietas, haciendo que la grieta poco a poco se comience a prolongar hasta llevar a la roca a una fractura. Entonces, esta es la acción de las heladas, llamadas también gelifracción. El otro fracturamiento o rotura que se puede dar es a través de la actividad orgánica, a través de las plantas. Las plantas, o mejor dicho, cuando una planta va a crecer, lo primero que crece son las raíces. Y estas raíces, dependiendo de la planta que se tenga,
pueden tener raíces muy profundas o muy cortas. Las raíces siempre van a buscar espacios libres por donde introducirse y las raíces van a comenzar a engrosarse, haciendo que igual que la roca o la grieta de la roca se comience a abrir, expandir hasta llevarlos a la rotura. Eso obviamente no va a suceder en todas las rocas y tampoco se va a presentar en todas las condiciones. Tiene que haber una condición muy particular, que es la presencia de agua, ¿no? Porque donde hay planta, mejor dicho, donde hay vegetación es porque existe agua. Agua que se está filtrando, agua en el subsuelo, pero tiene que haber agua, presencia de agua. Pasemos a los procesos de meteorización química. Uno de estos procesos es el proceso de oxidación. Esta reacción química que se da es cuando tengo presencia de oxígeno, y esta presencia de oxígeno puede ser por la presencia de agua o por la exposición al medio ambiente. Entonces van a haber minerales que se van a oxidar, ese es el proceso químico, se van a oxidar, generando estas pátinas que ustedes ven, pátinas de óxido, pero estas pátinas de óxido o esta alteración química va a ir penetrando en la roca. Es decir, que es como si una fruta se pudriera, ¿no? Cuando una fruta se malogra de afuera hacia adentro, ¿no? Se comienza a malograr. Entonces, igual es la roca. Es por eso que les decía que la meteorización es un proceso que no solamente le da a las rocas que están expuestas al medio ambiente, sino que son rocas que también están expuestas o cercanas a la superficie. ¿Por qué? Por esta penetración que puede darse por diferentes alteraciones que se pueden dar en la roca. Otro proceso es el proceso de disolución. Sabemos que hay algunos minerales que son fácilmente, o mejor dicho, que fácilmente pueden disolverse. Entre ellos tenemos los carbonatos, tenemos las sales. Un proceso muy particular es la disolución de los carbonatos. Ustedes han visto en su video, que está en el aula virtual, que los carbonatos se alteran al contacto con los ácidos, formando dióxido de calcio. Es decir, cuando yo le echo ácido a los carbonatos, lo que va a pasar es que este carbonato se va a disolver y va a efervecer. Entonces, estos minerales de carbonatos conforman un tipo de roca sedimentaria que son las rocas sedimentarias carbonatadas. Estas rocas sedimentarias carbonatadas, al contacto con aguas ácidas, van a generarse o van a disolverse, generando lo que ustedes están observando, un paisaje que se conoce como paisaje kárstico. Es decir, en el subsuelo tú vas a encontrar cavernas producto de esta disolución. ¿Qué me puede generar esto? Que de un momento a otro la superficie colapse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene nada por debajo. Y de esos hay varios ejemplos que han sucedido en el mundo. Otro tipo de reacción química que se puede dar en la meteorización química es la hidratación y la hidrólisis. Como les digo, siempre van a generar cambios químicos. Y la presencia de ácidos orgánicos que se dan básicamente por la descomposición de la materia orgánica. Entonces, cuando se descompone la materia orgánica, generan ácidos. Estos ácidos, en contacto con el agua, van a generar ácidos o aguas ácidas, ¿no? Es decir, cuando se van a descomponer, a ver, recapitulando, porque ya, cuando se descomponen los vegetales o los animales, van a generar una materia orgánica. Esta materia orgánica, conforme se va descomponiendo también, o en contacto con el agua, van a generar los ácidos orgánicos. ¿Está bien? Se van a generar los ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos van a poder alterar a diferentes minerales.
Y estos ácidos orgánicos, cuando siguen actuando con el agua, pueden formar aguas ácidas. Y puede suceder lo que ya les comenté anteriormente. Entonces, el proceso de meteorización lo que hace es fragmentar físicamente a la roca y alterar químicamente a la roca. De ahí viene el proceso de transporte o de erosión, pueden ser simultáneos, puede ser uno o puede ser el otro, pero básicamente el proceso de erosión es que busca eliminar a estos fragmentos que se han generado, llevarlos a su mínima expresión, y el transporte que se puede dar por efectos gravitatorios, es decir, por efecto de la gravedad, o también se puede dar por efectos del agua, del aire, de los glaciares. Es decir, estos agentes, agua, aire, glaciar, no solamente van a transportar los materiales, sino que también los pueden erosionar. Y una vez que estos materiales de las rocas han sido, o estos fragmentos han quedado sueltos, van variando su tamaño, van disminuyendo, pueden quedar en el mismo lugar o pueden ser transportados, van a dar o van a formar lo que se conoce como el suelo. Entonces, como dice ahí, el suelo es el resultado de la meteorización de la roca, básicamente. Todos los suelos provienen de una roca. Y este suelo va a estar compuesto por un componente sólido, va a estar compuesto por un componente líquido y por un componente gaseoso, que básicamente el componente sólido puede ser minerales, pueden ser fragmentos de roca, el componente líquido puede ser agua o puede ser también otras sustancias líquidas, y el componente gaseoso generalmente es el aire, pero también puede haber algunos otros gases. Todo esto va a depender del lugar donde se genere o se forme el suelo. Algunos factores que van a intervenir en la formación del suelo. Primero es el clima. Hemos dicho que de acuerdo al clima que se pueda tener, vamos a tener diferentes procesos, tanto físicos como químicos. La presencia de materia orgánica. La materia orgánica se descompone en contacto con el agua y va a generar, ¿qué cosa? Ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos van a alterar a muchos elementos que componen la roca y también en contacto con agua pueden generar aguas ácidas. La presencia de minerales. Entre todo el conjunto de minerales vamos a tener minerales más estables y minerales menos estables. Estos minerales que son menos estables son los que más rápido van a poder reaccionar con los iones que pueden estarse presentando en el lugar donde se encuentra la roca. El otro punto o el otro factor es el relieve. Este relieve me está diciendo, o mejor dicho, lo vamos a explicar con un dibujo. Cuando yo tengo un relieve algo inclinado y yo veo que todo lo que ha sido meteorizado está casi suelto, está disgregado, lo que va a pasar con estos fragmentos de roca que están libres, porque ya se separaron de toda esta masa de roca, simplemente por un efecto de la gravedad, estos van a comenzar a moverse hacia zonas bajas. Eso es lo que rápidamente va a suceder. Por otro lado, si yo tengo agentes que erosionan, como es el agua, por ejemplo, como es el sol, ¿no? Ese cambio de temperatura, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando estás en una pendiente, bueno, el sol te va a alumbrar simplemente un tiempo por el cambio o por la rotación del sol. El agua, igual, por efecto de la gravedad, lo que va a generar principalmente va a ser una escorrentía superficial, es decir, el agua va a correr por superficie. ¿Se puede infiltrar? Sí, pero la infiltración va a ser mucho menor
que la escorrentía superficial. Todo eso sucede cuando tengo un terreno inclinado. Y además, en un terreno inclinado lo que va a suceder es que si se forma un suelo por esta poca, o mejor dicho, por esta gran influencia de la gravedad que va a mover los materiales, si se forma un suelo, ese suelo va a tener poco espesor. Va a ser un suelo casi superficial. Todo eso es lo contrario cuando tenemos un terreno llano, ¿no? Cuando tenemos un terreno llano, si este material se va fragmentando, disgregando todo, como nadie lo mueve, o por lo menos no hay agentes que tengan una mayor energía para moverlo, lo que va a suceder es que estos fragmentos se van a quedar en ese lugar. Poco va a ser el traslado. El efecto de la lluvia, el efecto del sol, bueno, cuando está en terreno llano, básicamente casi todo el día le podrá dar el sol. La lluvia ya no va a generar fácilmente escorrentía superficial, sino que más rápido va a poder infiltrar. O por lo menos va a tener todo el tiempo necesario para poder infiltrar. Y si todo este material se va disgregando y soltando, puede convertir en un suelo, y este suelo puede ser de gran espesor. ¿Debido a qué? Debido a que no hay nada que esté trasladando estos materiales. Todo este relieve es muy importante en la formación de los suelos. Y el último factor es el tiempo. El tiempo va a intervenir en todos los factores antes mencionados. Mientras más tiempo la roca esté expuesta a estos factores, mucho más se va a degradar, mucho más va a ser meteorizada. Aquí tienen un diagrama de todos estos procesos que he explicado. Aquí tenemos perfiles, diferentes perfiles de una roca que ha sido meteorizada hasta convertirse en un suelo. ¿Qué es lo que sucede acá? Y quiero que se entienda. O mejor, antes de interpretar esto, quiero que entiendan algo. La geología va a dividir o clasificar a los suelos según su ubicación. Y vamos a tener los suelos residuales y los suelos transportados. Los suelos transportados, su mismo nombre lo dice, son suelos que se han originado por el transporte de los materiales. Es decir, lo que venimos explicando acá. Estos materiales han quedado sueltos por el efecto de la gravedad, por efecto del agua que está discurriendo, pueden ser trasladados hasta una zona de menor altitud y ahí se pueden ir acumulando hasta formar los suelos. ¿Está bien? A eso se le conoce como suelo transportado. Pero el suelo residual es un suelo que no ha sufrido transporte, es decir, es lo que nosotros tenemos acá, cuando tenemos un terreno llano, que no ha pasado nada o que esos materiales no han sido fácilmente transportados por estar en un relleno llano. Entonces, ahí se va a conformar un suelo residual. ¿Cuál es una de las características importantes de esto? Es lo siguiente. Esto es un suelo residual. Esto de acá es un suelo residual. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de meteorización va a ir profundizando desde la parte externa hacia la parte interna. ¿Cuánto va a profundizar? Va a depender del tipo de roca y de las condiciones del ambiente. Entonces, si ustedes observan la parte casi externa de toda esta roca, que es esta de acá, se va a encontrar con un alto grado de meteorización. Y conforme vamos profundizando, ese grado de meteorización va a ir disminuyendo. Entonces, en un suelo residual, una de las características importantes
es que yo comienzo a excavar en este suelo residual y voy a llegar a la roca que ha originado a ese suelo, que se le conoce muchas veces como roca sana o roca madre. Este suelo residual va a tener un perfil bastante característico que se va a dividir en horizontes. Entre estos horizontes tenemos el horizonte A, el horizonte B, C y D. El horizonte A tenemos presencia, es la parte más externa, tenemos ahí presencia de residuos orgánicos descompuestos o listos para descomponerse. Vamos a tener por debajo ya residuos parcialmente descompuestos. Este horizonte va a tener un color oscuro, producto de la materia orgánica. Puede tener también un olor a putrefacción, debido por esta desintegración de la materia orgánica. Luego tenemos el horizonte B, que es un horizonte de precipitación, es decir, las aguas que se infiltran hacia el horizonte B van a lixiviar todos los elementos sueltos que se tienen en el horizonte A y los va a llevar al horizonte B y los va a depositar ahí. De ahí viene el horizonte C, que va a ser justamente una transición entre los dos primeros horizontes y el último horizonte. El horizonte A y el horizonte B básicamente es clasificado como suelo-suelo. Ahí no hay ningún vestigio de roca. Pero en el horizonte C, tú encuentras suelo, sí, pero también encuentras fragmentos de roca que han originado ese suelo. O sea, fragmentos de la roca madre o de la roca sana. A este horizonte C también se le conoce como saprolito. Y ya el horizonte D, que va a ser la roca sana. Aquí tenemos algunas imágenes de esos suelos. Suelo residual en la parte superior. Aquí tenemos una imagen sobre un suelo arenoso que ha sido transportado por el viento. También se le puede conocer como suelo eólico. Ya este afloramiento de roca está cubierto por arenas finas, arenas traídas de la playa, que han sido transportadas a lo largo del tiempo por el viento. Aquí tenemos un suelo aluvial, teniendo en claro que un aluvión, que es aquello que ha formado este suelo, son flujos de agua. Entonces el agua discurre con gran fuerza haciendo o arrastrando cualquier tipo de material en ese curso. Entonces el suelo aluvial es un suelo bastante heterogéneo, tiene todos los tamaños habidos y por haber. Pero algo importante que mencionar es que cuando yo tenga mi construcción o tenga mi proyecto y encuentro este tipo de suelos, tengo que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque puede ser que esté en una zona en donde se originan aluviones. Y puede ser que de repente yo inauguro mi obra y que al año siguiente ya no haya nada. Eso hay que prestarle mucha atención. Siempre que estamos en zonas en donde hay presencia de suelos aluviales, hay que prestar atención para saber si es que aún siguen apareciendo estos aluviones y si eso podría afectar a mi estructura que voy a construir, ¿no? Este es un río de origen fluvial, es decir, todos los materiales que están ahí han sido transportados por la fuerza de las aguas de un río. El río va a transportar materiales dependiendo de su caudal, es decir, de la fuerza que puedan tener estas aguas. Mientras mayor fuerza tenga, los materiales van a ser de mayor tamaño. Mientras menor fuerza tenga las aguas, sus tamaños van a ser pequeños.
Y un suelo de origen coluvial, que es un suelo, un suelo que se ha generado por la acumulación de material que ha sido transportado simplemente por el efecto de gravedad. Ahora, esta clasificación que les he dado de clasificación de suelos por su ubicación, que hemos hablado sobre el suelo residual y el suelo transportado, y hemos mencionado los diferentes tipos de suelos según el agente que lo ha ido transportando, es una clasificación netamente geológica. Pero la mecánica de suelos, que es el negocio donde ustedes están, la mecánica de suelos va a separar o clasificar a los suelos según el tamaño de sus granos o el tamaño de sus partículas. En ese sentido, la mecánica de suelos va a clasificar a los suelos como gravas, arenas, limos y arcillas. Aquí tenemos una imagen de las gravas y una imagen de las arenas. Vemos cómo cambia su forma, su tamaño de estos materiales. Aquí tenemos métodos de reconocimiento de un suelo que se van a realizar cuando yo quiera hacer un proyecto. Cuando yo tenga que hacer un proyecto, tengo que hacer un reconocimiento del terreno en el cual yo voy a construir. En el caso que sea suelo, tú tienes una opción que es hacer las calicatas. Las calicatas son excavaciones que pueden hacerse a mano o pueden hacerse de forma mecanizada, es decir, trayendo un equipo excavador y sacando o haciendo el agujero. ¿Cuánto es la profundidad que llegan estas calicatas? Bueno, si lo haces de forma manual debe llegar a 2 metros, 2 metros y medio, hasta 3. Ya más de eso no llega. Pero si lo haces con una maquinaria o una excavadora, ¿hasta qué profundidad puede llegar? Bueno, va a depender del brazo de la excavadora, de todo el brazo que estire esa excavadora para poder hacer la excavación precisa. Estas calicatas son un método destructivo. ¿Por qué? Porque yo estoy afectando a mi terreno. Y en estas calicatas lo que yo puedo hacer es hacer una descripción en el terreno de cómo está mi material. Lo puedo tocar, ver, oler, comer, hacerle de todo a este material que estoy encontrando. Y puedo hacer también ensayos in situ. Puedo también sacar muestras para hacer ensayos de laboratorio. La otra forma también de inspeccionar o verificar qué tipo de suelos se tiene es también un método destructivo, que son los sondajes de perforación. Aquí se coloca una tubería que va penetrando a rotación y se va sacando las muestras de esa perforación. Las muestras son estas muestras son colocadas en caja de forma continua y indicando la profundidad de estas muestras. Con estas perforaciones que se pueden hacer en el terreno puedo alcanzar grandes distancias, grandes profundidades. También existen perforaciones para roca, que es de igual forma y que va a alcanzar grandes distancias. Dentro de estas calicatas o de estas perforaciones se pueden hacer diferentes ensayos. Uno de esos ensayos es el ensayo SPT. Y hablando de métodos, hemos dicho que para poder hacer el reconocimiento del terreno tenemos los métodos destructivos, que son calicata, perforaciones. Ahora tenemos los métodos no destructivos, que son la utilización de la sísmica para poder conocer qué materiales tenemos en el subsuelo. ¿Esto cómo funciona? Hemos dicho en la primera clase que la forma como hemos conocido la composición interna en la Tierra es a través de métodos indirectos.
es decir, a través de las ondas sísmicas. Las ondas viajaban a través de los terrenos y cuando había un cambio de un terreno a otro, porque cambiaba su densidad, la velocidad de las ondas también variaba. Entonces, de esta manera podemos reconocer qué tipo de materiales va a poseer o se tiene en un determinado sector. Se congeló, se congeló, se congeló, se congeló. Vaya. Ahora, este ensayo sísmico o ensayo de la sísmica o geofísico en todo caso, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar, o mejor dicho, puedo alcanzar grandes profundidades, pero es un método no destructivo, es decir, yo no voy a hacer ningún tipo de excavación, ni ningún acceso, nada. Y a veces estos métodos son bastante aceptados. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una excavación, muchas veces tengo que solicitar el permiso a la persona que es dueña del terreno. A veces para meter esa máquina perforadora que ustedes han visto, tengo que hacerle un acceso, no es que aparece de arriba y lo sueltan. Tengo que hacerle un acceso y eso implica de repente hacer un acceso en pleno campo de cultivo, etc. Entonces, a veces se complica esta situación de trabajar con hacer estas calicatas o estas perforaciones. Por eso una buena alternativa es los ensayos de refracción sísmica, que como les mencionaba, se van a generar o van a generar un perfil de acuerdo a la velocidad de las ondas. De forma general, todos los suelos, a todos los suelos les va a pasar lo siguiente. Un suelo se va a conformar a partir de la agrupación de todos estos sedimentos que han quedado sueltos producto del proceso de meteorización, proceso erosivo y del proceso de transporte. Se acumulan en zonas bajas, principalmente en cuencas, y ahí se van acumulando y el propio peso de todos estos materiales van a compactar en algo este suelo. Entonces el suelo de forma original está en equilibrio. Pero cuando tú vayas a hacer un trabajo o hagas un proyecto, lo que vas a hacer es colocarle carga encima de ese suelo. Entonces tú al colocarle carga a un suelo, lo que va a pasar es que esos espacios vacíos que existen en el suelo entre grano y grano van a tender a desaparecer. Y lo que va a hacer el suelo es que sus partículas van a girar o van a deslizar unas con otras para tener una nueva estructura mucho más compactada. Entonces, si yo compacto mi suelo, cambio su volumen y genero una deformación. Eso le pasa a todos los suelos. Todos los suelos se van a comportar igual. Sin embargo, dependiendo del tipo de suelo que tú tengas, este asentamiento o esta consolidación se va a dar de forma instantánea o va a demorar un cierto tiempo, que puede ser meses, pueden ser años. Pero todo este proceso le va a suceder a todos los suelos, independientemente de qué tipo de suelos son. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok, todo claro. Ya está faltando poco tiempo para que termine. Vamos a parar ahí. Básicamente lo que continúa son problemas que pueden suceder en el suelo. Considero que lo pueden revisar. De todas maneras, la próxima clase le damos una revisada rápida. Quería detenerme acá por lo siguiente. Ya ustedes han formado sus grupos. Ya a esta altura todos deberían tener grupos. No sé si todos lo tienen, pero ya todos deberían tener su grupo para su trabajo final. ¿Hay alguien aquí presente que no tenga grupo? ¿Puede levantar la mano?
Ok, todos tienen grupo, genial. Entonces, ahora el segundo trabajo que hay que hacer es lo siguiente. El segundo trabajo que hay que hacer es buscar el lugar al cual ustedes van a ir a hacer su trabajo. Este lugar tiene que tener ciertas características. Lo primero que tienen que tener o saber es que ese lugar sea seguro. Cuando hablo de seguro, es que puedan trabajar tranquilamente sin estar expuestos a que les roben o les hagan algo. Cuando hablo de seguro, también es que puedan trabajar tranquilamente, es decir, que no sea un acceso, no sé, de camionetas, o no sea una carretera por donde pasan carros y no haya un espacio donde puedan trabajar. Está bien, tiene que ser un lugar seguro, porque ustedes cuando vayan a hacer su trabajo van a estar ahí un determinado tiempo tomando datos y todo. Entonces tiene que ser seguro. Segundo, tiene que ser accesible. Es decir, que ustedes puedan llegar fácilmente, con movilidad, caminando, a caballo, no sé, pero tienen que poder llegar sin mayor problema. Y también que puedan visitarlo en estos tiempos, en estos meses. Pueden haber zonas donde de repente ahorita están con lluvias, no lo sé. Entonces, que se les va a hacer difícil poder llegar. ¿Está bien? Entonces, tienen que verificar que sea seguro, que sea accesible. Y tercero, tienen que verificar que haya afloramientos rocosos. ¿Cómo es afloramiento rocoso, profesor? Bueno, lo vamos a mostrar acá para que... Este es un afloramiento rocoso, para que se entienda. Es decir, una pared de roca clara, que se vea la roca de forma clara. Eso es un afloramiento rocoso. Entonces, al lugar que yo vaya, yo tengo que ver ahí pared de roca grande, de gran extensión. Y todo el área que yo voy a visitar debe haber un gran afloramiento. ¿Por qué? Porque cada alumno va a tener una estación de trabajo. Y esta estación de trabajo tiene que estar separada una con otra aproximadamente entre 100 y 200 metros de distancia. Ya, o sea, no se van a juntar todos a trabajar en un mismo punto, ¿no? Tienen que estar separados. Entonces, tienen que verificar que exista estos afloramientos. A ver. Ya, algo que mencionar, ya, porque a veces pueden equivocarse en escoger. Alguien me puede decir acá y decir, profesor, acá hay rocas. Acá hay rocas, ya. Estos sí son rocas, pero son rocas o bloques caídos. Entonces acá no hay un afloramiento. Acá hay un grupo de rocas que han caído, obviamente de la parte superior de esta zona, y que están ahí depositadas. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar son paredes de roca, afloramientos rocosos. ¿De acuerdo? Entonces, que sea seguro, que sea accesible y que haya estos afloramientos rocosos. Esas tres cosas tienen que prestar atención. Lo que yo voy a hacer es generar una actividad en el aula virtual para que ustedes
en un formato simple, en PDF, me digan, profesor, estas son las alternativas de los lugares a visitar. Alternativa 1, y pongan sus imágenes, que me digan en dónde es. Ustedes tienen que verificar que se cumpla todo lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Y son ustedes los que van a escoger el lugar. Tienen todo el Perú para escogerlo. O sea, que no, que yo me quiero quedar acá en Lima porque mi enamorada no me deja. Bueno, no sé. Tienes todo el Perú para escoger el lugar a donde tengas que ir a visitar. ¿Está bien? Entonces, van a tener 2 semanas para la elección del lugar. ¿Está bien? 2 semanas para poder elegir el lugar. Sí, José, te escucho. Profesor, quería preguntarle algo. ¿También puede ser un afloramiento rocoso marino, así, pues, eso que suscitan en la playa? Puede ser, pero tienes que, o sea, si aflora en el mar, tiene que haber una gran extensión para que tus otros compañeros también puedan trabajar. O sea, está bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Lugar que no pueden ir, lugar que no pueden escoger, el lugar de Chorrillos. Chorrillos no se escoge. Ya la zona de Morro Solarna, ninguno de esos lugares se escoge. Tampoco acantilados. Los acantilados de la Costa Verde tampoco se escoge. ¿Ya? Esos 2 lugares no se van a escoger. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que les he mencionado? Henry, te escucho. Profesor, ¿podría repetir las 3 características que mencionó que necesita tener el lugar? Que sea un lugar seguro en donde ustedes puedan ir y trabajar con seguridad. Que sea un lugar accesible y que haya afloramientos rocosos. Ok, profesor. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Todo claro? Por favor, pongan su carita feliz si todo ha quedado claro. Carita feliz todos, por favor, para saber primero si es que están, de repente algunos ya se fueron a dormir. Mel, te escucho. ¿Pregunta? No. Ok. Ok, gran parte de ustedes, 23 personas, 24 personas, ha quedado claro. Muy bien, entonces, al igual que la conformación del grupo era una nota, esto también es una nota. Ya recuerden que va a haber una calificación escalonada. Muy bien, eso sería todo de mi parte. No se olviden siempre de revisar el material que está en el aula virtual. Y mi recomendación es que lo revisen con anticipación porque ya en la semana 8 va a ser el examen y considero bastante pesado revisar lo que hacemos en sesión de clase, lo que está en el aula virtual, se les va a hacer muy pesado y complicado. Así que vayan revisándolo semana a semana, de forma que también ustedes van entendiendo lo que vamos desarrollando. Esta presentación está ya en el aula virtual, así que no hay necesidad de subirlo. Y eso sería todo de mi parte. Si no hay ninguna pregunta por parte de ustedes, eso sería todo y nos encontramos la próxima semana. Que tengan buenas noches y un buen fin de semana, muchachos. Dios me lo bendiga. Hasta luego, profesor. Yo, profesor. Hasta luego.